Conexión Vital RTV, conectando con la vida. Conexión Vital Radio agradece a las siguientes personas: por tu colaboración, porque con tus donativos ayudas a la evangelización. En agradecimiento, Conexión Vital Radio sorteará este 30 de noviembre una Biblia de colección entre las personas que envían estrellas. Diezmo Diocesano 2020. La Diócesis de San Andrés Tuxtla te invita a participar. Hagámoslo realidad. Casa sacerdotal, seminario, Cáritas, migrantes, pastorales, dimensiones, comisiones, etc. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Segunda de Corintios 9:7. En la liturgia católica, Adviento es el periodo de 4 semanas que antecede a la Navidad. Un tiempo en que nos preparamos espiritualmente para rememorar y celebrar la llegada del Hijo de Dios, como un niño pequeño, humilde, muy humano, porque quería acercarse más a sus criaturas. Es el tiempo reservado en nuestras vidas para reflexionar y meditar, vivir y recordar la historia del nacimiento de Jesús. Un tiempo especial para pensar sobre el sentido de nuestra vida personal, familiar y social. Porque creemos en el poder de la promesa de Dios cuando envía a su Hijo al mundo. Es memoria de la encarnación, de las maravillas de Dios. Es pues un tiempo privilegiado para los cristianos que nos invita a recordar el pasado, a vivir el presente y preparar el futuro. ¡Feliz Adviento 2020! Diócesis de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Desayuno bíblico. Un comentario a la palabra de Dios. Con el Padre Teo. Disfruta este desayuno bíblico y ¡buen provecho! Muy buenos días a todos los hermanos que nos damos cita para meditar la palabra, para leerla, para desayunar con ella, para alimentarnos con la palabra del Señor. Vamos a iniciar este nuevo ciclo litúrgico que en nuestro leccionario de las lecturas bíblicas es el ciclo B. Entonces, iniciamos este año litúrgico con el favor de Dios, el primer domingo de Adviento, y damos gracias a Dios por el año que hemos tenido en las celebraciones, las vivencias celebrativas. Y ahora iniciamos este nuevo año con el gozo y con la esperanza en Dios. Y vamos a invocar pues al Espíritu Santo para que Él nos alimente con su gracia y con su amor y podamos nosotros leer el texto bíblico con el mismo espíritu con el que fue escrito e inspirado por el Señor. Invocamos pues al Espíritu Santo. Ven el seno de Dios, oh Santo Espíritu, a visitar las mentes de tus fieles. Y haz que los corazones que creaste se llenen con tus dádivas celestes. Ilumine tu luz nuestros sentidos. Encienda el fuego de tu amor los pechos. Espíritu de Cristo, fortalece este barro mortal de nuestros cuerpos. Danos amor, tu amor y la alegría de conocer al Padre y a su Hijo, de poseerte a ti, que eres de entrambos eternamente el inefable Espíritu. Amén. Ahora vamos a proceder a la lectura del texto evangélico. Y es muy importante, pues, leerlo y después vamos a hacer como una visión general porque el texto es entrecortado del capítulo 13 del Evangelio de Marcos.
que como decíamos, ya iniciamos una nueva época, un nuevo año, y entonces se lee ahora el Evangelio de Marcos en el ciclo B, del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles, ni el cielo, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén atentos y vigilen porque ignoran cuándo será el momento. Al igual que un hombre que se ausenta, deja su casa, da sus atribuciones a sus siervos y a cada uno su trabajo y ordena al portero que vele. Velen por tanto, ya que no saben cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al cantar el gallo, o de madrugada. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Lo que a ustedes digo, a todos lo digo, velen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dejamos unos segunditos que la palabra toque nuestro corazón. Ahora vamos a dar una lectura de comprensión de la palabra, la primera parte de la lectio divina, la lectio, que es la lectura. La lectura no nada más es leer el texto en voz alta, ni en voz baja, ni en silencio, sino es la comprensión de nuestro texto. En principio es lo que se llama un discurso escatológico. ¿Qué es un discurso escatológico? Pues es aquellos que da Jesús y que otros también usaban, hablando de los últimos tiempos. Ya el capítulo 13 todo hay que dedicarle el tiempo en casa también para leerlo completo, el capítulo 13, que habla de varias cosas fuertes, incluso negativas para la humanidad y para el pueblo de israelita. Por ejemplo, el primer momento fuerte es dice que no quedará, estaban admirando la ciudad y el templo, y dice Jesús, no quedará piedra sobre piedra, es decir, la destrucción del templo. Luego a los discípulos les dice que ellos, el Espíritu Santo los irá guiando, pero que tendrán persecuciones. Luego también les dice que habrá grandes señales, eventos cósmicos así fuertes. Y esas tres cosas son las que ocurrirán. Y luego pregunta los discípulos cuándo va a suceder esto. Y dice que la imagen de la higuera, que cuando ya están maduros los frutos es que viene el verano. Y luego no dice más cosas, simplemente dice que no sabe él solamente, ni los ángeles, solamente sabe el Padre. Por eso la conclusión es, estén vigilantes. Y pone ahí lo que leímos y lo que será del texto evangélico de este domingo, es lo referente a una parábola. ¿Por qué decimos que es una parábola? Porque empieza con una expresión así como, y entonces que eso nos indica que es una parábola que empieza en el versículo 33, versículo 34, así como o al igual que, quiere decir que es una comparación. Y las parábolas son, en términos muy generales, comparaciones con sucesos de la vida, de realidades más poderosas, más fuertes, de mayor significado, pero usan ejemplos de la vida cotidiana, y el ejemplo de la vida cotidiana que pone Jesús para decir que hay que estar vigilantes es el ejemplo del Señor, del dueño de la casa que se va de viaje y que va a llegar, no se va para siempre, va y tienen que esperarlo porque no sabe qué hora va a llegar, y entonces deben esperarlo constantemente. Y por eso les repite al inicio y al final la famosa frase y con la cual iniciamos el Adviento, que es vigilen. Hay dos elementos aquí en la parábola que podemos señalar, dos clases de personas. Los siervos, dice que se les encomienda una acción, que cumplan las disposiciones dadas por el dueño de la casa. Y luego el vigilante, que el vigilante le toca una misión especial, estar atento en vela toda la noche. Porque no sabe, no tiene una hora cuándo va a llegar el Señor
de su trabajo, de su salida, de su viaje, y entonces y ponen varias horas, puede llegar a medianoche, puede llegar en la madrugada, puede llegar al amanecer. Entonces, pues hay que esperarlo. Por eso repiten, velen, porque no saben cuándo venga el dueño de la casa y que llegue de improviso. Y termina con la palabra a los discípulos, la primera del versículo 33 y la última del versículo 37 dicen, la primera, velen, vigilen, porque ignoran cuándo será el momento, y el último, lo que a ustedes les digo es que vigilen. Entonces, el tema fundamental de esta parte, ya después de toda la parte del discurso, donde se fueron delineando distintas situaciones catastróficas y distintas situaciones difíciles que ocurrirán, y que finalmente llegará la presencia del Hijo del Hombre, el último punto es, puesto que no sabemos cuándo, hay que estar vigilando. Ahora entonces tendremos que reflexionar sobre la importancia del vigilar. La vigilia se entiende muy bien en la comparación. La vigilia es que la persona esté atenta, no duerma, porque va a llegar el Señor, porque va a llegar el dueño de la casa. Esa es la cuestión fundamental. Ahora tenemos que dilucidar nosotros qué es lo que le pedía Jesús a sus discípulos. Esta es la comparación, primero la parábola, luego lo que le pedía Jesús a sus discípulos y luego lo que nos pide a nosotros para entender este concepto de vigilar. El vigilar entonces en sentido literal es estar en vela, no dormirse, estar atentos a la llegada del Señor de la casa. Luego a sus discípulos les anuncia la venida de todas unas situaciones catastróficas, pero sobre todo la venida del Hijo del Hombre, la venida del mismo Señor, con el título Hijo de Hombre, la venida del mismo Jesús, la venida de Dios. Y por eso hay que estar vigilando, les dice a sus discípulos, vigilen, porque van a acontecer cosas y va a llegar el Hijo del Hombre, entonces permanezcan en vigilancia, permanezcan atentos, permanezcan esperando. Y luego a nosotros ya los que podemos leer este texto en una nueva dimensión, en un nuevo tiempo. Los discípulos antiguos pensaban que la llegada del Señor iba a ser pronto. Pablo mismo pensaba que ya iba a llegar y todavía iba a encontrar vivos a muchos. Y ha tardado temporalmente 2000 años la llegada de Jesús y su gloria y su salvación, y también los elementos cósmicos y elementos destructivos que anteceden al acontecimiento salvador de Jesús, acontecimiento salvador del Hijo del Hombre. Pero hasta ahora no hemos visto esa llegada. Pero sigue en pie la misma propuesta, vigile. Por eso esto es la primera parte. Creo que concluimos que la temática fundamental de este pequeño trozo del discurso escatológico es: vendrán los acontecimientos más fuertes, vendrá el Hijo del Hombre, y por lo tanto vigilen como al vigilante le pide el dueño de la casa. Entonces vigilen, velen, estén atentos. Esa es la primera parte. Vamos a meditar un momento con un canto, con una oración, una alabanza al Señor que nos ayude a pasar al segundo momento, que es de la meditación. Así lo oramos, así esperamos que vayamos con el favor de Dios continuando este proceso de esta lectio divina de este domingo 1 de Adviento. Ven a mis brazos, niño Jesús, dame un abrazo, mi amigo eres tú, yo quiero amarte, toda mi vida, quiero entregarme a ti cada día, ser solo tuyo, de nadie más, ven a mi vida, ven a reinar,
a continuar entonces con este segundo momento, que es la meditación. Yo les insisto mucho a las personas que cuando se trata de la lectura y comprensión, que todavía no se impliquen, que todavía no se metan. Lo que me dije a mí, lo quiero que le entiendo para mi comunidad, todavía no. Hay que esperar. Primero hay que sacar los elementos, el mensaje general, las líneas o los criterios o los principios que la palabra de Dios tiene. Luego hay que aplicarlos a nuestra propia vida, a nuestra propia familia, a nuestro trabajo pastoral, a nuestro trabajo en general, de la vida laical o la vida sacerdotal o religiosa. Entonces, a veces las personas pueden ser un poco, confundirse y empezar ya a querer hacer una reflexión que ya los implique, y todavía no. Este momento de la meditación precisamente es para eso, para tener esta implicación en la palabra. ¿Cómo podríamos entender en el siglo XXI, después del tiempo ha pasado, que Jesús no vino de principio, y lo sigue esperando la humanidad, lo sigue esperando el pueblo cristiano, el pueblo de los discípulos del Señor, como aparecía, dice, los discípulos misioneros? ¿Cómo podemos entender el estado de vigilancia, la frase o el imperativo vigilen, vigilen? ¿Cómo podremos ver esta realidad de la vigilancia? De principio no es una vigilancia de carácter literal, no es no dormir, por supuesto, no es una cosa física, no es una cosa orgánica, no es una cosa de estar todos los días sin pegar el ojo. Eso es algo que ya es evidente que no se trata de esa parte. Entonces la vigilancia viene en sentido espiritual. La vigilancia quiere decir, en sentido más específico, sin ser literal, quiere decir que la persona está en un estado, como todos los días, desde que amanecemos a las 7, 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, estamos en un estado de labor, de trabajo, de conciencia de las cosas. Ya cuando llega a las 10, 9, 10 de la noche, cuando ya estamos bostezando y estamos ya con sueño, incluso a veces ya durmiendo en el sillón, entonces ya quiere decir que pasamos a un estado de subconsciencia y posteriormente al estado de sueño total, que es un estado de subconsciencia. Entonces en ese tiempo no nos damos cuenta de lo que acontece en el mundo, porque estamos en un estado de subconsciencia. Ya cuando amanece nos volvemos a dedicar a las labores de cada día y nos damos cuenta de lo que acontece en el mundo. Por tanto, vigilar significaría estar en un estado consciente, no físicamente, como decimos, no es cuestión de mantener el ojo abierto, sino un estado de conciencia, un estado de darse cuenta de las realidades que vamos pasando. Conciencia es darse cuenta, conciencia es que la persona pueda sentir qué pasa, qué está pasando en la realidad. El obispo nos ha invitado con el plan de pastoral a estar atentos a qué cosa nos alegra, qué nos entristece, y las realidades actuales, como la pandemia u otras muchas realidades, como la violencia en nuestro estado, en nuestros municipios. Entonces, todas esas partes es un estar atento y consciente de lo que sucede, porque todo cristiano siempre piensa en poder darle solución. Entonces, cuando el Señor nos invita a los discípulos del siglo XXI a estar atentos, a estar vigilantes, significa que estemos en un estado de conciencia, en un estado de alerta, en un estado de observación de la realidad, pero no solamente para verla y ahí quedarnos, o para describirla, sino para poder dar unas líneas, unos puntos que nos ayuden a transformarla. Una persona puede ver que otro le está robando su bolsa a una señora, que un ladrón le está robando su bolsa, puede verlo, lo mira la realidad, se da cuenta de que hay ese acto, pero puede simplemente no hacer nada, por miedo o por desinterés o indiferencia. Entonces, esa no es la realidad que nos pide la palabra. La realidad que nos pide la palabra es la conciencia y los actos en el que contemplamos la realidad y actuamos para transformar esa realidad. Si es positiva, para incrementarlo, para que permanezca en esa misma positividad. Y si es negativa, para transformarla y optimizarla, hacerla buena, hacerla positiva. Entonces, todo eso es un estado de vigilancia, el estado de conciencia, un estado de alerta. En el estado de vigilancia, las personas trabajan día con día. Así nosotros, en el estado de vigilancia, como creyentes, pues también trabajamos en las labores cotidianas,
en los ministerios y servicios en el mundo secular, en el mundo eclesial, y trabajamos, estamos atentos, estamos sirviendo. Ese es otro de los elementos. Vigilar, entonces, es estar consciente y darse cuenta de la realidad. Vigilar es ser conscientes del servicio que estamos haciendo y desempeñarlo en el mundo y en la iglesia. Vigilar es también transformar las realidades. Y vigilar, por supuesto, es amar al prójimo. Vigilar, entonces, también preguntamos a los hermanos, ¿qué cosa yo puedo entender por vigilar en este tiempo? Por vigilar, como decimos, no es literal, no es quedarse con los ojos abiertos toda la noche. Vigilar es un estado de conciencia cristiana donde la persona está llamada a estar atento de la realidad. Entonces, ¿yo qué debo vigilar? ¿Qué debo atender? ¿Qué debo cuidar? ¿Qué compromiso? ¿Qué responsabilidad tengo en mi mundo, en mi familia, en mi iglesia, en mi comunidad cristiana, en mi parroquia, en mi diócesis? Entonces, por ahí podemos ir en la meditación. La línea fundamental es la presencia de Dios es inminente, llegará, vendrán ciertas situaciones catastróficas o terribles, pero tras eso aparece la venida del Hijo del Hombre, y en esas realidades hay que estar atentos para la llegada de la salvación de Dios, y atentos con la vigilancia, con la espera, con la atención, con el servicio, con la conciencia sobre la realidad que vamos pasando, con la transformación de esa realidad que vamos viviendo. Eso es lo que podemos sugerirle como meditación para este día, para esta mañana. Y por último, entonces, la oración que es muy fundamental y a lo mejor es una de las formas más eficaces de vigilar haciendo oración. En una persona que está haciendo oración, algunos de los psicólogos y pensadores del siglo XX, que se llamaban los filósofos de la sospecha, ellos pensaban que la religión era una enajenación, era un opio, algo que te sacaba de la realidad y que te hacía esconderte de la realidad. Pero hoy sabemos, para el siglo XXI, rebatiendo a esos filósofos de la sospecha, que la vida del creyente, la oración del creyente, no es un salir de la realidad, es al contrario, llevarse la realidad a la oración, al hablar con Dios. Por eso una persona que ora no nada más intimistamente, te pido, Señor, por esta realidad personal que me está aconteciendo, sino que mira toda la realidad y pone en las manos del Señor no solamente sus propias cosas, sus propios sentimientos, su propia sensación, sino la realidad mundial. Entonces, un estado de vigilancia y oración, como nos lo pide la palabra, es que estemos todos nosotros orando al Señor por este mundo que está sufriendo, que está teniendo dificultades, que está experimentando cambios sociales, cambios políticos, cambios globales, cambios en la forma de concebir las cosas, en la forma de hacer las cosas, algunas positivas, otras negativas. A veces el comercio como predominio, de tal manera que las personas se vuelven esclavos del comercio. Otras veces con muchas luchas en favor de la dignidad de la mujer, en favor de la dignidad del varón, en favor de la dignidad de la familia. Entonces todo eso lo ponemos en las manos del Señor. Nuestra vigilancia es por todas estas realidades que están aconteciendo, pidiéndole al Padre Celestial que nos conceda transformar nuestra realidad, nos conceda, ya que hemos visto qué necesita nuestro mundo, qué necesitamos nosotros, qué le suplicamos a Dios nos conceda, su gracia, su fortaleza, su esperanza, su amor. Pidámosle que Él nos vaya acompañando con esa gracia, con esa espera, con ese amor, para que nosotros esperemos con confianza y esperemos actuando. Pidamos al Señor que nos dé una acción en nuestra vida, que nuestra oración sea fuente para poder actuar en el nombre del Señor, para gloria suya y la transformación de las realidades. Te pedimos, Padre Celestial, que tu gracia nos acompañe, nos fortalezca, nos sosiegue, nos alimente, para que podamos nosotros, viendo la realidad que estamos pasando, las buenas, las cosas positivas y las cosas negativas, poder
poder seguir fortaleciendo las realidades positivas y cambiando las realidades negativas. Asimismo te pedimos por nuestra familia, que oramos que tú la conserves en paz. Te pedimos que nos ayudes a vigilar también las distintas cosas que hacemos, para que en todas ellas seamos responsables y conscientes, y las hagamos no por compromiso o no por obligación, sino por amor a ti, por amor al prójimo. Te damos gracias, Señor. Pues ahora vamos a concluir dando gracias a todos ustedes que nos han hecho favor de sintonizar Conexión Vital, y sigamos orando y sigamos viendo la palabra, que la palabra es fuente de vida. Damos gracias porque terminamos un año litúrgico y empezamos otro, y la acción es la misma. Hay que seguir caminando en favor del prójimo, en favor de la comunidad cristiana, en favor de nuestra propia persona, siguiendo los valores del Señor. Les agradecemos mucho su atención, que reciban muchas bendiciones de parte del Señor hoy y todos los días de nuestra vida. Muy buenos días. Por el sexto obispo de la diócesis de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Concédenos un pastor según tu corazón. Pastor eterno, que nos has convocado para ser parte de la Iglesia, casita sagrada, que peregrina en San Andrés Tuxtla. Mira tu pueblo que espera en la fe, la esperanza y la caridad a su nuevo obispo. Te rogamos, oh Dios de misericordia, que tu Espíritu ilumine al Papa Francisco, para que por su medio concedas a nuestra querida diócesis un pastor según tu corazón, que dé continuidad a los proyectos pastorales, para seguir construyendo una iglesia en salida, en sinodalidad y samaritana. Te lo pedimos por intercesión de San José, San Andrés y Nuestra Señora del Carmen. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, no soy nada, porque Desayuno bíblico Un comentario a la palabra de Dios. con el Padre Teo. Disfruta este desayuno bíblico y Buen provecho. Conexión Vital RTV. Conectando con la vida.